Hola, ¿cómo están? Quisiera contarles que a partir de hoy, y esperamos que todas las semanas de aquí en adelante, podamos compartir unas pequeñas cápsulas en video de unos 5 a 10 minutos a las cuales hemos llamado Reconéctate, donde la idea principal es que a través de pequeñas reflexiones podamos volver a conectarnos con el tema expuesto el viernes pasado y de esta manera seguir sacándole provecho a la palabra del Señor, ya sea respondiendo preguntas que hayan quedado, revisando a lo mejor algunas ilustraciones que hayamos dado o profundizando en algunas aplicaciones expuestas en el tema pasado. Y el día de hoy, para hacer el primer Reconéctate, quisiera compartir un poco acerca de la voluntad de Dios. El viernes anterior expuso el tema el Jonah, y una de las invitaciones que nos hacía era a que pudiésemos seguir el ejemplo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no sé si es que se acuerdan. No voy a entrar en detalles tampoco porque los quiero invitar a que puedan ver el tema anterior, ya está ahí colgado en YouTube, y la idea es que ustedes puedan revisarlo y puedan también estudiar el tema junto a nosotros. Pero la invitación era que pudiésemos imitarlos. ¿En qué sentido? En que estos jóvenes judíos, ante la arremetida del sistema babilónico en sus vidas, ¿no es cierto? Ellos habían sido llevados al cautiverio. Ellos se mantuvieron firmes en su posición con Dios. La embestida de los babilonios significaba, en resumidas cuentas, que ellos tenían que renunciar o dejar la ley de Dios y renunciar a sus convicciones. Y aquí también los quiero invitar a que vean el tema introductorio de la serie de Daniel, ¿no es cierto?, Contra la Corriente, porque ahí también explicamos algunos de los principios o de las cosas que estamos conversando. Entonces, estos chiquillos decidieron no someterse al sistema y mantenerse firmes en su obediencia al Señor. Ellos se quisieron mantener en la voluntad de Dios. Y una de las preguntas que fue la que me quedó dando vuelta y que en realidad se repite harto dentro de la iglesia es ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo logramos esto? Finalmente saber o poder entender cómo saber la voluntad de Dios para mi vida. Si me sale una oferta laboral, ¿la tomo o no la tomo? Si me gusta alguien, ¿cómo sé que es la persona indicada para mí? Estas son muchas preguntas que nosotros nos hacemos a diario. Y quisiera tomar un ejemplo práctico para que nos pueda dar luces un poco acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y una de los ejemplos podría ser: ¿qué haríamos si me sale una oferta laboral? ¿Qué haríamos si me sale una oferta laboral? Y lo primero que debemos hacer es saber dónde puedo encontrar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, chiquillos, se encuentra en la Biblia. Allí está la voluntad de Dios para mi vida. Por lo tanto, si yo quiero saber lo que Dios quiere para mí, lo primero que tengo que hacer es leerla. Suena muy sencillo, pero a veces no es tan sencillo porque nos cuesta mucho organizarla. Lo segundo que yo tengo que hacer una vez que la leo es poder reflexionar en ella, meditar en su palabra y poder llevarla a mi vida. Y también debería poder estudiar en torno a la palabra de Dios, a lo mejor un poco más profundo, exhortar, examinar, excavar dentro de lo que hay de ese precioso libro que nos dejó el Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es buscar la voluntad de Dios en mi vida, y ahí voy a encontrar una serie de principios y enseñanzas que nos deja Dios para que nosotros podamos tomar las decisiones del día a día. Entonces, sigamos con este ejemplo práctico. Si me sale una oferta laboral en base a lo que me dice el Señor en su palabra, ¿cómo podríamos aplicarla? Por ejemplo, una forma de aplicarlo es preguntarnos si el que yo me cambie de trabajo significa, por ejemplo, que a lo mejor me tengo que cambiar de ciudad o no, o si el cambiarme de trabajo significaría que tengo que dejar la iglesia.
¿Por qué no me dan los tiempos, por ejemplo, para los horarios que tiene nuestra iglesia? Entonces, si te vas a cambiar de trabajo y eso significa que vas a dejar la iglesia en la que estás actualmente, vas a buscar otra iglesia, porque el Señor en su palabra nos pide que no dejemos de congregarnos. Entonces, si cambiarte de trabajo significa que no te vas a congregar todos los domingos, como el Señor nos pide que lo hagamos, deberías a lo mejor reflexionar y pensar en eso. ¿Cómo va a terminar mi vida espiritual? Si yo tomo esa oferta laboral, que significa a lo mejor no obedecer al Señor y romper, en algunos casos puede ser también mi comunión con Él. ¿Cómo afectará esto mis temas personales con Dios? ¿Cómo afectará esto mis tiempos con mi familia? Mis tiempos con mis amigos, mis tiempos con la iglesia o con este llamado que yo he tenido frente a Dios. Entonces, porque la palabra de Dios nos da otro principio, otra enseñanza, y nos dice que debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y entre esas cosas, aparte del dinero, es el tiempo. Entonces vemos cómo la palabra de Dios se puede aplicar a muchas instancias en mi vida. Y podemos utilizarla para poder guiarnos y vivir en santidad, vivir como el Señor ha diseñado que nosotros vivamos para poder honrarle. Otra pregunta importante es ¿por qué me cambio de trabajo? ¿Por qué realmente me estoy cambiando de trabajo? Siguiendo el ejemplo de la pega, es solamente una ilustración, chiquillos, nada más. ¿Por más dinero? ¿Para qué quiero más dinero? ¿Por posición? ¿Por qué necesito más reconocimiento? ¿Por qué quiero más reconocimiento? Entonces vemos que la Biblia nos tira preguntas que nos confronta con nuestro pecado, con nuestra humanidad, que al mismo tiempo nos exhorta, ¿no es cierto? Que no solamente tira palos, sino que también nos anima. Entonces nos confronta, nos exhorta y nos anima. Y no solamente eso, sino que también nos da más herramientas para poder buscar la voluntad de Dios. Otra cosa que nos dice es que oremos a Dios. Jesús oró antes de empezar su ministerio, él se fue al desierto, ¿no es cierto? Ayunó, oró para que el Señor lo capacitara y le diera la valentía para iniciar su ministerio aquí en la tierra. Cuando tuvo que elegir a sus apóstoles, él trabajó todo el día. Trabajó todo el día y en la noche, durante la noche, él oró y Dios le reveló quiénes iban a ser los apóstoles que iban a continuar con la misión que él empezó. Y antes de ir a la cruz, él se apartó a orar para que el Señor lo capacitara. Y él dice que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Padre. ¿No es cierto? Entonces tenemos también, la Biblia también nos enseña y nos entrega que tenemos otras herramientas que nos ayudan también a buscar la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios es pecado, es hacer todo lo que a Dios no le agrada. Entonces la Biblia nos muestra este camino. Y otra cosa que también nos anima la palabra de Dios, es donde nosotros podemos ir a encontrar y buscar consejo en la iglesia. Hay pastores que se han preparado y que están al servicio de la comunidad. También hay líderes dispuestos a poder apoyarles y poder sugerirles o comentarles o darles ideas para que ustedes puedan seguir reflexionando. Y también el Señor ha dispuesto hermanos maduros en la fe, que viven lo que predican y que tienen un testimonio a través de muchos años de ser hombres fieles, hombres o mujeres fieles que aman a Dios. Entonces, tenemos cómo buscar y entender y anhelar la voluntad de Dios. Entonces el llamado es a que así como Daniel y sus amigos buscaron la voluntad de Dios, también nosotros nos podamos refugiar en su palabra y podamos buscar su voluntad para agradar y reflejar a aquel Padre bueno que nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Eso, chiquillos, un gran abrazo y que el Señor les bendiga.